Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 8. Lyanna se veía encantadora. Fue un alivio verlo, porque hasta ese momento, Lord Rickard Stark se había preocupado por su hija, como lo estaría cualquier padre que se precie. Había temido que ella pudiera sufrir lejos del norte, que se marchitara en el oeste, lejos del frío y de su gente, pero aparentemente sus temores habían sido en vano. Ella se mantuvo firme, radiante y orgullosa, verdaderamente radiante junto a Nathaniel en la sala de guerra mientras lo ayudaba a señalar la formación enemiga. Eso, y dónde los interceptarían. Ella no se aferró a su brazo como lo haría una doncella llorona y desconsolada, sino que permaneció al lado de su prometido como un igual, mirándolo a los ojos mientras debatían vigorosamente los matices de un plan que él no entendía del todo. Resulta difícil creer que ella había saltado a sus brazos hacía apenas unos momentos, en la puerta. Esa era solo una parte de su razón para venir a Roca Casterly. No solo para comprobar personalmente cómo estaba su hija, sino también para averiguar las intenciones de Lord Lannister. Dicho esto, había llevado a la mayor parte de 5.000 hombres hacia el oeste. Más que suficiente para repeler el inminente ataque a Lannisport, hacer retroceder a los asaltantes hasta el mar y luego asolar las Islas del Hierro. No sería una batalla rápida. Esperaba que llevara tiempo. Tal vez un año. También había dejado una guarnición en Invernalia, desplegada en caso de que ocurriera lo peor. Sin importar sus preocupaciones, no podía despojar por completo al norte de todas sus defensas por temor a que a Aerys se le ocurriera hacer algo estúpido. Lo cual podría suceder. Uno nunca sabe con el dragón loco. Más vale prevenir que curar y todo eso. También le dio la oportunidad de conocer cara a cara al guardián del oeste. Había oído historias de Tywin Lannister, había intercambiado cartas con él y compartido correspondencia en el pasado, pero esta era la primera vez que conocía al hombre en persona. ¿Cuál es la mejor manera de describirlo? ¿Severo? ¿Severo? ¿Estoico? Todas esas palabras parecían insuficientes ante un monstruo de su calibre. Este hombre había tallado en oro y sangre el legado de su familia y lo seguiría haciendo durante todos los años que le quedaban. Pero, así como Tywin Lannister siguió siendo el guardián del oeste, Rickard Stark también lo fue del norte. Eran iguales, si no necesariamente en estatura, al menos en rango. No se sentía intimidado por él, como tampoco lo estaría una bestia peligrosa, pero reconoció su presencia de todos modos. Al parecer, también lo hizo el propio Tywin. Lord Stark, el hombre mayor, le hizo un gesto sombrío, un breve reconocimiento entre aliados. No lo esperábamos. Captó la pregunta entre las palabras. ¿Por qué estás aquí? Así que así sería, entonces. Muy bien. Puede que desdeñe el preciado Juego de Tronos del reino en su conjunto, pero podría interpretarlo bastante bien cuando lo presionaran. Alguien tenía que liderar a los hombres del norte, dijo, pasando la mano por el mapa y trazando la imagen de Lannisport con un dedo. Además, deseaba averiguar cuál era el estado de mi hija. Si sus palabras fueron apenas un poco gélidas, nadie en la sala se atrevió a comentar. Tu hija está bien, resopló Lyanna, acicalándose un poco. Aunque agradece tu presencia. ¿Era una sonrisa lo que Nathaniel vio en su rostro? ¿O quizás un efecto de la luz? Ellos, al menos, parecían contentos de tenerlo aquí. ¿Cuál será entonces nuestro plan de ataque? El hijo y heredero de Tywin se animó y se entusiasmó con el cambio como lo haría un león con el sol. La flota Greyjoy se ha tomado su tiempo para llegar a Lannisport, atacando la costa por donde les ha dado la gana. Nathaniel pasó la mano por el mapa, señalando una veintena de piezas finamente talladas que servían como barcos. Creen que no estamos preparados, pero no es así. La clave es atraerlos hasta aquí, y luego, una vez que se hayan comprometido, les tenderemos una trampa. Allí estaba otra vez con sus planes, aquel astuto muchacho de Tywin. Y aquella que estaba de pie en silencio a su otro lado, escuchando con atención absorta, debía ser Cersei Lannister. Una joven muy atractiva, que sabía cómo usar una espada a juzgar por el cinturón que llevaba. Tal vez a Ned le gustara, Benjen era todavía demasiado joven y, además, Brandon estaba demasiado enamorado de esa chica tuya y suya. Si pudiera calmar su mente, podría haberlo traído aquí para que aprendiera las artes de la guerra, en lugar de esconderlo en aguas dulces. No sería bueno que su heredero saliera corriendo y se dejara matar. Sin que nadie se lo pidiera, su mirada volvió a dirigirse a Cersei Lannister. Ella lo miraba fijamente. La chica parecía feroz. Sí, Ned podría ser un buen partido para ella. Por otra parte, ¿realmente quería casar a dos de sus hijos con los Lannister? Lyanna y Nathaniel se llevan bastante bien, pero ¿quién podía decir que Ned y Cersei lo harían?
Pero se desvió del tema. Lo estaban mirando en busca de una respuesta, a lo que hizo una mueca. Mis hombres no son expertos en la guerra naval. Será bastante difícil meterlos en los barcos para quemar las Islas del Hierro. Serán inútiles en una batalla campal en el agua. No tienen por qué estarlo, intervino Nathaniel. Los tendremos esperando para atraparlos en la orilla con nuestras fuerzas después de que los obligue a llegar allí con pólvora explosiva. ¿Pólvora explosiva? Frunció el ceño, pero no pronunció esas palabras. ¿Y qué clase de trampa es esta? Tal vez percibiendo su preocupación, Lord Tywin suspiró. No tiene nada que ver con tu hija, si ese es tu miedo. Ella es familia. No sufrirá ningún daño aquí. Como si eso explicara todo en el mundo de la sangre. En ese momento se le ocurrió un pensamiento terrible. ¿Ya se casaron? Cersei se puso roja. Nathaniel se atragantó con el vino. Lyanna balbuceó por completo. Padre. No, con una sola palabra, Tywin Lannister devolvió el silencio y la calma a la habitación. Las bodas son para tiempos de paz. Actualmente estamos en guerra, bajó la mirada hacia el mapa y soltó un extraño suspiro de fastidio. Sospecho que estaremos en guerra durante bastante tiempo. Bien. Tywin poseía más honor del que había supuesto en un principio. No había pensado que el hombre pudiera intentar algo en su ausencia, pero eran tiempos peligrosos y pronto se derramaría mucha sangre. No solo con los Greyjoy, sino también con los Targaryen, aunque ese conflicto vendría después. Se preguntó qué tan grande había crecido ese pequeño dragón rojo desde que lo había visto por última vez. Con los Stark y los Lannister trabajando juntos, los Greyjoys no durarían el año. Y luego, con un poco de suerte, los Targaryen les seguirían poco después. Recordó haberle preguntado a Lyanna antes. ¿Te ha tratado bien? Su rostro se puso rosado. Muy bien. Estudió a su hija una vez más mientras la sesión de estrategia evolucionaba hacia nuevos planes y contramedidas contra los Greyjoy. Lyanna ofreció algunas ideas propias, medios que hicieron que muchos asintieran y Nathaniel sonriera de orgullo. Rickard no era ajeno al amor, había amado profundamente a su madre, y Lyanna parecía estar muy enamorada. Pero por ahora, había planes que hacer. Podría infundirle miedo a los dioses antiguos al muchacho más tarde, si hubiera un después. ¡No! Nada de eso. No podía permitirse morir. El norte lo necesitaba. Armándose de valor, miró a Nathaniel con una mirada perpleja. ¿Y qué es eso de la pólvora explosiva? Deja de caminar de un lado a otro y vete a dormir ya. Es más fácil decirlo que hacerlo, supuso. Decir esas palabras en voz alta debería haber ayudado. En todo caso, solo lo hicieron sentir aún más inquieto. Naruto exhaló con fuerza, con las manos entrelazadas tras la espalda, mientras pensaba en su cama. Lo llamaba, pero no podía descansar. Su mente seguía dando vueltas con nuevos pensamientos y planes que aún podrían salir mal, camaradas que podrían morir y mucho más. Había reunido todos los recursos que podía, tenía muchos aliados y fortificó las defensas, pero aún existía la posibilidad de que algo saliera mal. Y él se quedó contemplándolo solo. Cersei había bajado a rezar al jardín de piedra, Nymeria se había alejado, queriendo un mundo con ella. Ella había dicho algo sobre venenos. No se atrevió a preguntar qué estaba tramando la pequeña, o ya no tan pequeña, suponía, fuego oscuro. Algo le decía que la ignorancia era una bendición en ese aspecto, solo por esta vez. En cuanto a Lyanna, bueno, no sabía exactamente dónde estaba. Hablando con su padre, probablemente. Dormir hubiera sido agradable, al menos entonces podría hablar con Raella. Había pasado un tiempo desde que había hablado con la reina rejuvenecida, probablemente ella estaba cada vez más inquieta. No por falta de esfuerzo de su parte. Simplemente no había tenido un sueño ininterrumpido ni la oportunidad de alcanzarla en sus sueños últimamente. Una razón más para acorralarla y hablar, cuanto antes mejor. ¿Sabía ella sobre los Greyjoy? Y si era así, ¿por qué no le había advertido? Aerys rara vez era del tipo sutil, debía haber algún rastro, alguna señal que pudiera rastrear hasta el Rey Loco. ¿Y luego qué? Incluso a través de capas de roca y piedra, la voz de Kurama todavía era capaz de atravesar su mente como ninguna daga podría hacerlo. Ella no tiene la culpa de esto. Sé que no lo es, se mordió el pulgar con cierta consternación, pero si hubiéramos tenido alguna advertencia, podríamos haber estado mejor preparados. Crackhead ha sido quemado y es un milagro que los asaltantes no hayan llegado a una cornfield. Entonces están centrados en nosotros. Lo más probable. Lo que significa que tal vez sepan algo sobre mí. Supuso que era una posibilidad. Difícilmente podrían mantenerlo a él y a Shukaku a salvo para siempre.
tarde o temprano, alguien notaría a los dragones. Y eso suponiendo que no tomara a los otros 7 bajo su protección proverbial. ¿Podría sentirlos? Era posible. Nunca había pensado en intentarlo, pero tampoco había sido necesario. Tal vez debería intentarlo, pero eso presentaba un tipo diferente de riesgo. Porque una vez que supiera dónde estaban, se sentiría obligado a buscarlos, protegerlos, salvarlos. Alguien llamó a la puerta, desviando sus pensamientos. Agradeció la distracción, aunque solo fuera porque no se había molestado en cerrarla con llave. Juntó ambas manos tras la espalda, se enderezó, se irguió en toda su imponente estatura y levantó la barbilla para hablar. «Ven». La puerta se abrió de golpe. Sus ojos se abrieron. «Liana». ¿No era esa una imagen familiar? La última vez que lo había visitado en medio de la noche así fue en Invernalia. No había sido en vísperas de la batalla, pero de todos modos se encontró haciendo comparaciones. Esta vez ella llevaba poco más que un fino vestido blanco. La prenda se le pegaba, insinuando, tentando, atrayendo la mirada. ¿Pero por qué usaría algo así, a menos que... Oh. Ella cerró suavemente la puerta detrás de ella y la bloqueó por si acaso. Lia. Antes de que pudiera terminar, ella entró en él. Su boca se encontró con la de él a mitad de camino, sus labios envolvieron los suyos. Ella lo besó lenta y dulcemente, sus labios se demoraron sobre los suyos. «Tenía que verte», murmuró ella, apretándose contra él. «No me quedaré atrás». Casi sonrió contra sus labios. «Nadie te dejará atrás». «¿No?», dijo ella, muy enfadada. «Entonces, ¿por qué tengo la sensación de que todas las damas de este castillo me llevan ventaja últimamente?» Naruto vio el cebo pero no mordió la garra. «Ella te trajo un dragón. Mimeria es tu espada». Mientras tanto, Cersei miró hacia otro lado, incapaz de mirarlo a los ojos. «No quiero hablar de ella. Y eso sin hablar de tu reina dragón». Ella ya se había dado cuenta, ¿no? No le sorprendió. Liana siempre había sido una chica inteligente. «Solo hemos intercambiado cartas», añadió en silencio, «y sueños, pero ese era un secreto que no estaba dispuesto a compartir por el momento. Ella me proporciona información. ¿Pero qué te ofrezco?» Liana se dio una palmada en el pecho con un grito. «¿Qué tengo?» Su súplica lo dejó atónito por un momento, pero luego se recuperó. «Fuiste mi primer amor». Y era verdad. Mimeria podría haber sido su primera aliada, pero se había enamorado de Liana antes que ella. Ella había conquistado su corazón con sus modales salvajes, y aunque siempre habría otros, no podía haber ninguna duda de su afecto por esta chica loba salvaje que había acuchillado, arañado y desgarrado para ganarse su favor. La apreciaba, de verdad. Se había convertido en su amiga, luego en su confidente, luego en la mujer con la que quería casarse. Él la adoraba. Eso nunca cambiaría. No importaba lo que dijeran los demás. Pero no es tu primera vez. Era evidente que ella seguía enfadada por Mimeria, se dio cuenta, pero había conseguido captar su atención. ¿De verdad me amas? Él le tomó la mejilla y presionó su frente contra la de ella. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que te amo. Tú lo sabes. Ella se apartó de él de repente y se llevó las manos a los hombros. Naruto soltó un suspiro. Espera un segundo, Liana seguramente no lo hizo. Pruébalo. Pruébalo. Liana dejó caer su vestido. Se acumuló a sus pies mientras se exponía completamente a él, no había usado ropa interior, desnudando sus pechos ante él y más, exponiéndose completamente a Nathaniel aparentemente sin una preocupación en el mundo. Mentira. En verdad, a ella le importaba mucho lo que él pensara. Atreviéndose a dar un paso adelante, tomó sus manos, se inclinó y le besó el cuello. «Dime que me amas», susurró ella, acariciándolo con su nariz. «Dime que me deseas». Nathaniel no vaciló, pero suspiró. «Te amo y te deseo, mucho», se corrigió cuando ella intentó protestar, «pero ahora no es un buen momento». «Demonios, esta no es una buena idea en primer lugar». Liana casi retrocedió, herida. Sabía que él solo la estaba cuidando. «No me importa. Beberé té de luna. Tu maldito padre está en el castillo». Ella gruñó. «No me importa. Podríamos ser escuchados». «No. Me importa». Tomándolo del rostro con ambas manos, lo acercó al suyo. Él se lo permitió, a pesar de ser varias veces más fuerte que ella, y la besó profundamente. Ella lo mantuvo allí por un largo momento, negándose a soltarlo hasta que se lo dijera a la rubia descarada que tenía frente a ella. De repente, él le respondió, no con acciones, sino con hechos.
Ella jadeó un poco cuando él le devolvió su afecto, y luego otra vez ahora cuando sus dedos hurgaron más allá de su estómago. En pausa, ahora. Vamos, lo instó ella, con el rostro ardiendo, obligándose a expresar con palabras lo que sentía en lo más profundo de su ser. Quiero que me toques. Y lo hizo. Nathaniel no era virgen. Ella lo sabía, pero quedó meridianamente claro. Sus dedos bailaron sobre su cuerpo, acariciando los pezones de sus senos, provocando un suspiro de satisfacción de ella, luego un gemido ahora mientras trazaba rastros de fuego a través de su cuerpo. Sus pensamientos se desvanecieron cuando él la convencía para que alcanzara nuevas alturas. La provocaba, la tentaba, la atormentaba. Detener. Debería parar. Deben parar. Liana no quería parar. ¿Por qué querría detener esto? Estar con él la hacía sentir bien, poderosa y fuerte. ¿Cómo podría algo así estar mal? Ella lo empujó hacia la cama, se subió a su regazo, se plantó encima de él y luego colocó las palmas de las manos sobre su pecho. Él podría haberla dado vuelta y tal vez ella lo dejaría después, pero en ese momento se sentía egoísta y no quería nada más que se quitara los pantalones, seguido de todo lo demás poco después. Hubo dolor, al principio, cuando se acoplaron. Liana apretó los dientes, pero con el tiempo dio paso al placer y con eso vino una dulce dicha carnal. Cuando su prometido se incorporó, le exigió que la abrazara, no con palabras, sino con acciones. Lentamente, gradualmente, comenzó a moverse en su regazo, frotándose contra él con movimientos lentos y rítmicos, diseñados para deleitar y distraer. Tragarse el orgullo y pedirle consejo a Elia había resultado ser una bendición después de todo. A pesar de todo su descaro y sarcasmo, la chica Martel sabía cómo complacer a un hombre. Seguramente deberle un favor no sería tan malo. Nathaniel le besó el cuello, atrayéndola de vuelta a la realidad con un suave zumbido mientras ella continuaba frotando sus caderas contra las de él. Ella no lo estaba montando, ni él hacía lo mismo con ella, sino que estaban atrapados en algún lugar entre los dos, deliciosamente diabólicos en su decadencia. Más. Ella quería más. Por los dioses, necesitaba más. Algunos podrían decir que es una tontería que al acostarse uno con el otro antes de casarse se estaban entregando a la oscuridad. A ella no le importaba. En lugar de eso, ella comenzó a rebotar en su regazo, con movimientos cortos y salvajes, para acelerar mejor su propio placer. Hasta que finalmente, llegó. Su cuerpo se estremeció con dulce liberación, 1, 2, 3 veces mientras se desparramaba contra su amante. El agotamiento se apoderó de ambos poco después. El sueño la invadió más rápidamente cuando Nathaniel la sostuvo en sus brazos. Ella se acurrucó contra él con una sonrisa, cálida, segura y amada. Los dulces sueños llegaron poco después, bendecidos y puros. Ella todavía estaba soñando cuando comenzó la matanza. De la niebla vinieron guerreros enmascarados, de ojos azules y cabello rubio, armados con espadas, hachas y lanzas por igual, cruzaron el agua y se adentraron en la refriega con un propósito singular. Cabe destacar que solo había 9 de ellos. Ni más ni menos. 9. En una batalla campal, solos, no habrían hecho mucha diferencia, pero aquí, con los Krakens rodeados por Lannister y Stark por igual, marcaron toda la diferencia del mundo. Una y otra vez atacaron a un enemigo tras otro, buscando a los comandantes y a cualquiera que los invasores pudieran querer apoyar. Fue una masacre. Cada vez que un hijo del hierro atacaba a uno de esos guerreros enmascarados, este se convertía en humo y otro ocupaba su lugar. Cayeron sobre los Greyjoy en un frenesí de acero. Ninguno sobrevivió. Euron Greyjoy echó un vistazo a la masacre sin salida que tenía ante sí y supo que la batalla estaba perdida. Qué lástima que hubiera intentado advertir a sus camaradas, pero no le habían escuchado. Qué tontos eran. Aquí la magia estaba en acción. Él debería saberlo, dado que él mismo era un practicante de las artes. Había estudiado las velas, había visto las señales y los presagios durante años, desde el momento en que había oído hablar por primera vez de ese vivaz muchacho Lannister. Con su nacimiento, las infames velas de cristal habían comenzado a arder de nuevo. Solo habían brillado más con los años desde entonces. Sin duda, ahora estaban ardiendo. Después de todo, la magia era un arte peligroso. No era algo que cualquiera pudiera aprender en un abrir y cerrar de ojos. Requería sacrificios. Promesa. Poder. Sangre. Podría desembarcar de su barco, unirse a la lucha, tal vez marcar una diferencia mínima en la refriega y morir por sus esfuerzos. O tal vez. El agua se agitó debajo de los barcos mientras algo se agitaba en las profundidades. Fue la única advertencia de Euron. En contra de su mejor criterio, miró hacia abajo. Algo lo miró desde lo profundo con muchos ojos. Perdió el control de la cuerda con un silbido.
el bote se hundió y casi lo arrojó por la borda. Hora de irse. Había esperado algún tipo de magia, pero nada como esto. Sus remos apenas habían tocado el agua cuando se desató el infierno. Una bestia gigantesca, hecha completamente de agua, surgió de las profundidades con un rugido sonoro. Era una hidra malvada con 6 cabezas horribles y grandes ojos dorados brillantes. Se alzaba sobre los barcos de los Greyjoy y los empequeñecía con su tamaño. ¿Era real? ¿Una ilusión? ¿Importaba? Los supervivientes en tierra tuvieron suerte. Se enfrentaron a una muerte a espada y acero. Los cobardes que se quedaron en sus barcos que se hundían lentamente, los que eligieron la seguridad en lugar del combate. Se encontraron con un destino mucho más espantoso. A Euron se le encogió el estómago. Esto iba mucho más allá de la mera magia. Había creado esta monstruosidad de la nada, solo de agua, y oh, dioses, ahí viene. El señor Lannister agitó una mano y aquellos largos cuellos se estiraron hacia atrás ante su orden. Ahógate en tu dolor y tus miedos. La hidra del agua descendió, desgarrando y desgarrando con sus mandíbulas. Ahógate en tu sangre y tus lágrimas. Madera, carne y acero crujieron en sus fauces. Sangra hasta que te quedes sin años. Los hombres gritaron con absoluto horror. Renuncia a tu honor y a tu fe. La sangre fluía libremente a través del agua. Vive tu vida como un espectro. Los barcos se hicieron añicos como ramitas. Muere en la sangre donde te bañas. La muerte llegó para todos. El chico estaba cantando. No, era absurdo. Y sin embargo, las palabras sonaban juntas, rimaban con un propósito inquietante mientras daba órdenes a su bestia acuática. Otra parte de la táctica del miedo, sin duda, pero aún así lo aterrorizaba. Peor aún, la hidra acuática lo ignoraba. No era más que un hombre entre muchos barcos. Su pequeño y deslucido barco no estaba a la altura de sus intereses. Horrorizado, observó a la bestia darse un festín. Sus hombres murieron en masa. Algunos se atrevieron a arrojarse al agua y nadar hasta la orilla. Eso no los salvó. Euron dirigió una última mirada a sus hombres condenados y remó para salvar su vida. Mientras lo hacía, lanzó una mirada hacia Roca Casterly, que se alzaba enorme en la noche. El riesgo era alto, pero el premio. Probablemente lo matarían, pero la recompensa valdría la pena. Los Greyjoy estaban acabados. Tal vez no este año ni el siguiente, tal vez 3 si tenían suerte, pero ahora era solo cuestión de tiempo. Tywin Lannister los destruiría a todos, derribaría sus torres, salaría la tierra y dejaría sus cadáveres para los cuervos. No importaba cuán lejos al este fuera, el hombre los perseguiría tenazmente. Los Lannister pagaban sus deudas. Todos conocían la canción. Pieza de trabajo inspirada, la de Rains of Castamere. Su familia experimentaría algo similar sin duda, a pesar del permiso que les había otorgado la corona. Si se podía llamar así. Ja. Haz lo que el rey te ordene o únete al león en la muerte. Excepto que el león no iba a morir ahora, ¿o sí? La bestia había atrapado al kraken ahora, lo había sacado del mar y lo había llevado a tierra. No, ahora el destino ya estaba claro. Había sido bendecido con una mente aguda, que le había servido bien en las incursiones y al reclamar su parte justa de esposas de sal junto con un fuerte brazo de espada, pero esta noche sabía que la fuerza no lo salvaría. La astucia lo haría. El ingenio perverso y la fría astucia eran el único recurso que uno tenía cuando se enfrentaba a una bestia así. La victoria nunca había sido una opción. Los habían enviado aquí para morir y, al hacerlo, provocar una guerra. Qué suerte, entonces, de haber venido preparado para tal eventualidad. Euron trazó su rumbo y comenzó a remar. No era fácil. La marea estaba en su contra y sabía que lo verían cuando se acercara. Los guardias gritaban desde arriba. Pronto se enfrentaría a un muro de acero. Un hombre menos hábil podría haberse rendido y haber remado lejos, dejando que la corriente lo arrastrara costa abajo. Aún así, remó directamente hasta la boca del jardín de piedra, y la caverna que se abría al mar en su interior. Allí, en el muelle, lo esperaban unos guardias, 10 hombres fuertes, más que suficientes para someterlo y matarlo. Y, de pie a la cabeza, lo esperaba una hermosa joven de largo cabello dorado, vestida con un vestido rojo y con los ojos de un verde profundo y penetrante. Esta, entonces, debía ser Cersei Lannister. No parecía especialmente contenta de verlo. Por otra parte, aquel grupo de guardias Lannister que lo acompañaban podía haber sido el círculo de guardias Lannister, todos armados hasta los dientes. ¿Te creías audaz, no? Juntó ambas manos y chasqueó la lengua en señal de severa reprobación. ¿Creías que no te conocíamos, Euron Greyjoy? Ah, pues estaban preparados para tal eventualidad.
La trama era más profunda de lo que él creía. Después de todo, había sido prudente al venir aquí. De ningún modo, mi señora. Sacó su espada para que todos la vieran y lo arrojó a sus pies. Era solo un hombre y, por muy hábil que fuera, no podía aspirar a vencer a tantos. He venido a negociar, dijo, esperando que sus palabras le permitieran comprar los preciosos segundos que necesitaba. Ella frunció el ceño. ¿Con qué, exactamente? El regalo más grande de todos. Se echó hacia atrás la capa y reveló el premio que llevaba en su mochila, arrebatado de una nave Braavosi que había asaltado menos de un año antes, de un azul profundo y vibrante. Un huevo de dragón. Cersei se quedó muy quieta. Euron Greyjoy sonrió y sus dientes brillaron en la penumbra. ¿Tengo tu atención ahora? Ella lo observaba como un halcón. Bien. No se sentiría decepcionado si ella se rindiera fácilmente. No vio señales de dragones, pero podía sentirlos, olerlos en la cámara que había más allá. De alguna manera, los Lannister habían descubierto una forma de hacerlos nacer. O tal vez fuera ese niño milagroso que tenían. Al final, no importaba. De todos modos, la situación estaba cambiando. Él simplemente fue el primer Greyjoy en darse cuenta. De todos modos, ¿por qué debería ser leal a los Targaryen? El rey loco hizo que su padre y sus hermanos bailaran sobre cuerdas. Euron no bailó al son de nadie más que del suyo propio. La joven Lannister lo miró durante un largo momento. ¿Y qué nos impide matarte y quedarnos con ese huevo? Ah, pero también se había preparado para tal eventualidad. Sé dónde están dos más. Mátame y nunca los encontrarás. Cersei lo consideró durante un largo momento. ¿Y qué pedirías a cambio? ¿Qué pedir, en efecto? Había muchísimas cosas que podía exigir, cada una más atractiva que la anterior. Si tuviera más hombres, podría intentar capturar a esas damas y a sus dragones con ellas, pero no, si lo hacía, su barco se hundiría y él sería arrastrado a las profundidades. Y aunque consiguiera escapar, lo perseguirían como a un perro y lo matarían. No tenía sentido ser codicioso, no cuando eso significaría su fin. Esperaría. Debía ser paciente. Podía esperar el momento oportuno. Los Lannister pagaron sus deudas y los Greyjoy no sembraron, pero Euron no tenía reparos en sembrar un poco de caos. Venganza. Sí, comenzaría con la venganza contra Aerys. Y a partir de ahí, bueno. ¿Quién sabía lo que podría pasar durante el caos de la guerra? Euron reprimió una sonrisa mientras hacía una profunda reverencia. Deseo servir al bando ganador. Solo hasta que inevitablemente pudiera tomar todo para sí, claro. Los Lannister son tontos. Por las buenas o por las malas, querrían tenerlo todo. No sabían lo que les esperaba. Por otra parte, él tampoco. Naruto derribó a otro hijo del hierro que gritaba con un Rasengan rugiente, pateó a un segundo a un lado y aniquiló a un tercero con un brutal golpe de su espada. La espada cumplió con su deber y cortó al tonto que huía, pero como no estaba acostumbrada a tanta fuerza, se hizo añicos en su agarre, dejándolo agarrando una empuñadura rota, otra vez. Sin valor. Los hombres morían a su alrededor y ni siquiera podía encontrar una espada adecuada para soportar su fuerza. Molesto, lo arrojó a la loca pelea y agitó una mano sobre su cabeza. En respuesta, el jutsu del dragón de agua, Hydra, que había conjurado, atacó con sus 6 cabezas y derribó a 20 más. Allí no había seguridad para el enemigo. Ni la costa ni el mar podían salvarlo. Los Stark y los Lannister notarán su hermosa exhibición, pero que así sea. Es mejor que muestre sus habilidades aquí y salve vidas que limitar la mayor parte de su poder. Tomando el indulto como lo que era, echó una mirada a Roca Casterly. Nunca se había sentido tan vivo, tan realizado, tan ardiente de poder, y sin embargo. Una leve y persistente sensación de inquietud lo molestaba. Tengo un mal presentimiento sobre esto, el amanecer anunció una magnífica masacre. Decenas de cadáveres de Greyjoy yacían esparcidos por las aguas poco profundas y por la tierra. Pocos, si es que alguno, habían logrado escapar para contar la matanza. Los supervivientes, aquellos que lograron rendirse antes de que Lord Rickard comenzara a cortar cabezas a diestro y siniestro, fueron detenidos, interrogados y pasados a cuchillo. Por parte de Naruto, estaba demasiado cansado como para siquiera saborear la victoria. Había sido una noche larga y una mañana más larga hasta el momento. Había pasado la mayor parte de las últimas 10 horas vagando entre los campamentos Lannister y Stark jugando a ser médico. Así es, un verdadero sanador, no uno de esos maestres entrometidos. A donde quiera que iba, gastaba su chakra. Curaba heridas, restauraba ojos perdidos, curaba extremidades, incluso hacía que volvieran a crecer algunas donde podía. Esto último lo agotaba más de lo que quería admitir.
Restaurar una pierna perdida o un brazo aniquilado era mucho más difícil que simplemente recuperar un ojo y, para ser franco, tenía poca práctica en eso. No obstante, sus esfuerzos fueron elogiados. Cada alma que sanara tenía la garantía de sobrevivir. Muchas más tendrían historias para sus familias cuando regresaran. Serían memorables, por lo menos. Para su disgusto, empezó a ganarse adeptos entre los hombres del norte. Supuso que eso era de esperar. No tenía sentido seguir ocultando sus talentos. No podía hacerlo después de la devastadora demostración de la noche anterior. Los del norte eran gente honorable. No iban a delatarle, no después de todos los heridos que había curado, no cuando evidentemente lo consideraban un heraldo de sus antiguos dioses con sus métodos curativos. Pero Aerys tenía espías por todas partes, fuera de Roca Casterly, y sin duda había algunos al acecho en Lannisport. Tarde o temprano se sabría algo, si no de sus habilidades, al menos de la batalla que se libraba allí. Incluso con los caminos cerrados, era solo cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo quedaba por ver? Semanas como mínimo, meses o tal vez un año si tenían suerte. Luchadora. Bah. Ya no creía en la suerte. Se la creaba ella misma. Aún así, al desatar sus talentos anoche, derrotó a los Greyjoy y minimizó las bajas en sus bandos. En total, solo habían perdido 50 hombres, y la mayoría de ellos habían perecido o habían muerto a causa de sus heridas antes de que pudiera llegar a ellos. Por desgracia, algunos imbéciles supersticiosos se negaron a curarse y perecieron por ello, pero no se podía hacer nada al respecto. De todos modos, la mayor parte de sus fuerzas permanecía prácticamente intacta y, lo que era más importante, también lo estaba su flota. Una vez que los rezagados fueron expulsados de Crackhead y del resto del oeste, pudieron centrar su atención en las Islas del Hierro. Eso llevaría tiempo. Meses. Quizá incluso un año, aunque esperaba que no fuera así. Lo mismo dijo cuando le presentó el informe a Tywin en su tienda. Bien. La ceja de Naruto se disparó hacia su cabello. Bien. Las guerras no se ganan en una sola noche. Tywin no levantó la vista de su mesa, donde estaba escribiendo sus cartas, por mucho que deseemos que no fuera así. Sellando el mensaje, se lo pasó a un soldado que estaba cerca y lo miró directamente a los ojos. Evidentemente no le gustó lo que encontró allí, porque frunció el ceño. Necesitas dormir. La mera mención de ello casi hizo que se tambaleara sobre sus pies y trajo consigo la migraña que había estado ignorando volviendo al primer plano. Sus reservas de chakra eran grandes en este cuerpo, pero palidecían en comparación con las que había desarrollado como shinobi. Y había pasado gran parte de ellas no solo tejiendo jutsus como un loco, sino también curando a la gente. Aún así, su orgullo se negaba a permitirle simplemente colapsar, no aquí, no ahora, no cuando todavía había tanto por hacer. Estoy bien, murmuró en voz baja. Aún me quedan algunas horas por delante. No lo eres y no lo haces. Su padre se puso de pie, rodeó la mesa y lo condujo hasta una silla. Necesitaremos que te concentres por completo en las batallas que se avecinan y no lo tendremos mientras trabajes hasta morir. Además, tenemos un prisionero. Afirma tener información valiosa para nosotros. Tendremos que interrogarlo antes de hacer nuestro próximo movimiento. ¿Un hijo del hierro? Mátalo. Puso los ojos en blanco. No tenemos necesidad de, le dio a tu hermana un huevo de dragón. Su corazón se paralizó. ¿Qué? Tywin levantó un pergamino enrollado. Hace apenas una hora que llegó un cuervo de ella. Naruto lo buscó a tientas, con los dedos temblorosos y los hombros temblorosos. Se tambaleó, con la mente dando vueltas. El huevo es falso. Tenía que serlo, seguro. Estaba ansioso por extender su sentido común hacia Roca Casterly, pero no podía con ese infernal dolor de cabeza que tenía. Por mucho que pudiera argumentar lo contrario, estaba realmente cansado. Tal vez, su señor padre no se encogió de hombros, algo que no le correspondía, pero asintió. Afirma saber dónde están otros dos. Eso lo dejo a tu criterio. Puedo comprobarlo ahora mismo. ¿Puedes? Cuando se puso de pie de un salto, Tywin lo empujó hacia atrás para que volviera a sentarse en la silla. Después de que descanses. Descansar. No había tiempo para descansar. Tenía tanto que hacer y estaba tan atrasado. Necesitaban purgar a Crackhead de los Greyjoy, asegurarse de que los asaltantes no hubieran penetrado en Cornfield todavía, porque la casa Swift no estaba en absoluto preparada para lidiar con ellos y luego estaba el asunto del huevo y lo que podría significar. La mirada de Tywin no cedió. Está bien, resopló. Dormiré una hora en Casterly Rock. ¿Estás contento? Una mirada severa de su padre lo hizo detenerse. 4 horas. 3. 5. 2. 6. 9.
respondió Naruto. Oferta final. La sonrisa burlona de Tywin le indicó que lo habían engañado, pero que ya era demasiado tarde para retractarse de sus palabras. Los Lannister habían pagado sus deudas, pero también habían cumplido sus promesas. Está bien, gruñó en voz baja, admitiendo su derrota con un suspiro hosco. Descansaré durante 9 horas, pero ni un minuto más. Luego vuelvo enseguida. Bien. ¿Debo poner un guardia en tu puerta? No, se giró para irse. Nathanael. Irritado, se detuvo en el umbral de la tienda para mirar a su padre. Tywin inclinó la cabeza un centímetro hacia la derecha y lo miró fijamente. ¿Te has acostado con Lyanna? El calor inundó sus mejillas mientras recordaba los sórdidos acontecimientos ocurridos poco antes de la batalla de Lannisport. Lyanna se sentó en su regazo, arqueando el cuello mientras él la besaba, jadeando su nombre mientras lo montaba. Mentira. Mentira ahora. Vida por tu vida. ¿Qué te hace decir eso? Cersei afirmó que la chica Stark no se sentía bien. ¿Y? Tywin se rió, un sonido más raro que una mirada fugaz. Nunca he visto a Lyanna Stark enfermarse ni un solo día en su vida. Justo. Ten cuidado, le reprendió su padre, esta guerra no es lugar para criar a un niño. ¿Crees que no lo sé? Estoy muy consciente de lo que sabes y lo que no, dijo su voz, y el señor Lannister comenzó a escribir otra carta. Eres mi hijo. Ahora, ten cuidado. Por lo que sabemos, puede que estés en camino con un dragón. No estaría bien que también estuvieras en camino con un lobo. Mimería. Estaba hablando de mimería. Naruto balbuceó. Una broma. De Tywin. Se estaba acabando el mundo. Huyó, y la última risa de su padre lo expulsó de la tienda. Mimería lo recibió afuera, con el ceño fruncido. Él la miró con el ceño fruncido. ¿Qué? Su sonrisa era demasiado petulante para su gusto. Una chica está orgullosa de ti. Ni una palabra más. No hubo suerte. Era incorregible. ¿Debería ella ir delante y esponjártelo? Oye. Ella esquivó el golpe de represalia y se adelantó a él. Él la soltó, demasiado cansado para perseguirla. Fuera lo que fuese lo que estuviera tramando, él se ocuparía de ello cuando estuviese completamente descansado. No antes. En poco tiempo se fue y regresó al castillo por su cuenta. El regreso resultó bastante fácil. El trayecto hasta allí fue corto y los guardias sabían que no debían cuestionar su presencia. Los despidió con una breve historia sobre el triunfo de los Lannister y los Stark sobre los Greyjoy antes de subir a trompicones las escaleras y dirigirse a sus aposentos. Por lo que sabía, Lyanna podría seguir descansando, la idea de dormir a su lado le brindaba un pequeño consuelo. Su padre todavía estaba en Lannisport. Nadie lo notaría. Y entonces podría entender esta tontería de nuevo. Seguramente alguien no le había dado uno a Cersei, ¿verdad? Dobló una esquina y captó un destello de movimiento con sus ojos periféricos. Alguien le tapó los ojos con sus manos bronceadas antes de que pudiera reaccionar. Una clara señal de lo cansado que estaba. ¿Adivina quién? Soltó un suspiro. No tengo tiempo para juegos, Elia. Aguafiestas. La princesa Dorniense resopló y lo soltó, permitiéndole ver su rostro. Por un momento pareció que lo iba a derribar al suelo, pero una mirada a sus ojos cansados y su armadura ensangrentada acabó con cualquier burla que pudiera haberle dado o cualquier lujuria que pudiera haber sentido. Te ves terrible. ¿Tan mala fue la batalla? No como tal. Ella chasqueó la lengua. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Probablemente no respondió por su propia seguridad. Sus ojos se entrecerraron sin darle importancia. Ven conmigo, le tomó de la mano. Vamos a quitarte esa armadura, a limpiarte y a acostarte con tu dama. Podemos hablar cuando hayas descansado. Entonces ella supo lo de Lyanna. Maldita sea. Estaba demasiado cansado para discutir, menos aún cuando ella lo hizo pasar a una cámara lateral. Cuando terminó con él y lo ayudó a vestirse, estaba casi dormido de pie. Supongo que no puedo darte un baño así, dijo con un chasquido de lengua. Es una lástima. Me habría gustado. Quizás más tarde. Ella acarició su mejilla con la nariz al pasar. Te lo sostendré. En silencio y con gracia, lo condujo de vuelta a sus aposentos y a la cama, donde su cabeza inmediatamente tocó la almohada. Lo último que vio fue la figura dormida de Lyanna acaparando todas las mantas. De hecho, durmió durante toda la batalla. ¡Qué chica tan vaga! Justo antes de desmayarse, lanzó un jutsu rápido y lanzó su conciencia hacia afuera. Ahí estás. Raya finalmente encontró a Nathaniel en sus sueños. Su alivio fue grande, su alegría inexpresable, su deleite completo.
Hoy había tenido un sueño muy agradable. Había dispuesto un pequeño montículo con vistas a desembarco del rey para los dos, sentados bajo un árbol solitario que les daba sombra. Levantó la vista cuando ella se acercó, con una mano en la rodilla, los ojos afilados como navajas, algo en lo que ella no pensó. ¿Y por qué debería hacerlo? No había hecho nada malo. Sin embargo, cuando ella intentó acercarse a él, él se apartó de su toque. ¿Oh sí? Mi amor. ¿Sabías lo de los Greyjoy? La repentina pregunta la tomó por sorpresa. ¿Que iban a venir? Oh, querido. Nathaniel parecía enojado. Raya levantó las manos. No había nada que pudiera hacer. Aerys ha estado más paranoico que nunca. He estado encerrada en mis aposentos durante días. No tenía forma de comunicarme contigo y no podía encontrarte en mis sueños. No me escribiste. Ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Cómo podría hacerlo? Sus compinches me quitaron toda la tinta y el pergamino. ¿Él lo sabe? No, sacudió la cabeza con vehemencia, rogándole que la comprendiera. Ha hecho lo mismo con todos los señores y damas de la corte. Se ha vuelto aún más loco que antes. Él no respondió, lo que la hizo hacer una mueca. Le dolió el corazón. Realmente parecía bastante enfadado con ella. Parecía como si hubieran dado varios pasos hacia atrás. Maldita sea, Aerys. ¿Qué había hecho esta vez? Armándose de valor, se acercó a él rozando su cadera. Por favor, déjame explicarte. Nathaniel exhaló lentamente, pesadamente, y tomó su mano entre las suyas mientras se sentaba a su lado. Empieza a hablar. Raya le contó todo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Naruto se despertó sintiéndose más descansado que en años. Su último recuerdo persistente consistió en quedarse dormido, soñar con Raella, escuchar su historia y la súplica de perdón que siguió. Y finalmente la perdonó. ¿Cómo no iba a hacerlo? Una vez que se calmó y ya no se puso nervioso por el furioso calor de la batalla, se volvió lógico en muchas cosas. Ella no había tenido nada que ver con la invasión Greyjoy y había tratado de advertirle de antemano. Probablemente lo habría hecho si a Aerys no le hubiera quitado la tinta y el pergamino. Su negativa a dormir durante varios días solo había complicado aún más las cosas. En verdad, era un milagro que el rey no la hubiera confinado ya en el fuerte de Maegor y simplemente hubiera tirado la llave. Sospechaba que Jaime tenía algo que ver en eso. Probablemente estaba manteniendo al dragón podrido distraído lo mejor que podía, pero tal como estaban las cosas, era solo cuestión de tiempo antes de que los acontecimientos se salieran de control. Tenía que sacar a Raella, y a Jaime. De ese castillo, de esa fortaleza, fuera, fuera, fuera y pronto. Y podría, si fuera completamente honesto consigo mismo. Sería fácil. Allí radica el problema. Infiltrarse en la fortaleza roja sería un juego de niños dadas sus habilidades únicas. Más fácil aún si llevaba a Nymeria con él. Juntos, estaba bastante seguro de su capacidad para colarse en desembarco del rey sin ser detectados y llegar hasta Raella, pero en el momento en que se llevaran a Jaime y a la reina, Aerys sabría que se había acabado la fiesta. Y una vez que lo supiera, guerra. Una guerra como ninguna otra. Una para la que los Lannister y sus aliados aún no estaban preparados. Serían vistos como los villanos. Todo Poniente se volvería contra ellos. Y tendría que matarlos a todos, a inocentes y culpables por igual. Matar a hombres, mujeres y niños como si fueran ganado. Matar a tantos que nadie se atrevería a alzarse contra él nunca más. Él no quería ser carnicero. No, si la casa Lannister quería ser vista como los héroes, los campeones, la causa justa, tenían que esperar y dejar que las cosas se desarrollaran un poco más. Esperar, prepararse y atacar en el momento en que los Targaryen se pasarán de la raya. Y no nos engañemos, lo harían, tarde o temprano. Hasta entonces, se abstendría, por ahora. Aún así, era tentador intentarlo, aunque solo fuera para ver la expresión de asombro en el rostro lleno de pústulas del rey. Cerró los ojos, se reclinó en la almohada y se permitió imaginar el momento. Oye, cabrón. Te he quitado a tu mujer. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pensar en eso era mejor que el sexo. Por supuesto, había otras opciones a mano. Podría infiltrarse en desembarco del rey y matar a Aerys. La sola idea era incluso más tentadora que rescatar a Raella. Su ceño se frunció ante la idea mientras imaginaba el escenario. Comenzó a realizar ejercicios mentales, para mantener su mente alerta. Digamos, por un momento, que asesinara al rey loco. Su gobierno no colapsaría. Tenía herederos. Con la muerte del rey, Raegar tomaría las riendas del reino.
Sabía muy poco sobre ese hombre más allá del hecho de que era muy querido entre la gente común de Desembarco del Rey, eso, y que tenía una fijación antinatural con el norte. Lord Rickard había mencionado la visita del príncipe a Invernalia y todo lo que ello implicaba. Solo pensarlo le agriaba el estómago. Raegar quería a Lyanna. ¿Por qué? No lo sabía, pero no iba a conseguirla, no después de lo que había dicho. Le había dicho que le pagaría por unos dientes nuevos. Ja. Si aparecía en Casterly Rock y hacía algo así, tendría que pagar por unos dientes nuevos. Lyanna iba a patearle la cabeza mucho antes que nadie. Aún así, no se lo había dicho. Es mejor ahorrarle ese miedo a su amada. Supongamos que mató a Raegar y lo mató junto con Aerys. ¿Quién quedó? ¿El joven Viserys? Un muchacho que ni siquiera había visto 7 veranos. Se nombraría un regente en su lugar, y probablemente sería Raella, si se quedaba. No es que lo hiciera. En cuanto sacara su pequeño y escultural trasero de la fortaleza roja, él dudaba que regresara voluntariamente. En cualquier caso, el muchacho era un desconocido. Alguien que probablemente no perdonaría la muerte de sus parientes o la ausencia de su madre. Podría intentar dejar atrás un clon de sombra disfrazado, para que lo guiara mejor en el camino que quería, pero eso también sería imposible por razones obvias. Simplemente no conocía a Viserys lo suficientemente bien como para manipularlo. Y había visto lo que un niño odioso podía hacer. Solo pregúntale a Sasuke. Al final, simplemente había demasiadas variables para eliminar a Aerys en ese momento. Mejor el dragón loco y enfermo que conocía, y que el reino odiaba. Que el advenedizo saludable con un ojo para las bellezas del norte. Raella podía estar cautiva, pero ahora estaba mucho más segura de lo que hubiera estado de otra manera. Drogar las comidas del rey loco había mantenido sus manos alejadas de ella durante años, hasta el punto de que casi olvidó por completo su existencia. Gracias a eso, no habría ningún pequeño dragón creciendo en su vientre, lo que también era bueno. Gracias a su juventud revitalizada, algo que su lunático marido estaba demasiado ido para notar y el resto de la corte estaba demasiado asustado para comentar, ella era más que capaz de defenderse si se atrevía a insistir con el tema. No es que él quisiera o pudiera hacerlo ya que Raella le había informado de la enfermedad más reciente del rey. Aparentemente, Aerys había perdido bastantes bits en estos días. Un brazo, una pierna, un ojo y ahora su salchicha arrugada. ¡Oh, no! ¡Qué farsa! En verdad, esto no le podría haber pasado a una mejor persona. ¡Qué lástima! A él y a Raella tal vez se les haya negado el acceso a los cuervos por ahora, pero aún así tenían sus pequeñas charlas en sueños, y enterarse de ese pequeño detalle lo hizo reír durante horas. Por desgracia, uno no podía sentir calor en un sueño, no como lo hacía aquí en el mundo despierto. Pensándolo bien, estaba curiosamente cálido. Bastante desconcertante esa última parte. ¿Por qué estaba tan cálido? Inicialmente había supuesto que las mantas eran las culpables de ese problema, pero no, básicamente se había ido a la cama en pantalones, así que eso no tenía ningún sentido. Desconcertado, se dio la vuelta y trató de esponjar su almohada. Alguien gimió. Naruto se congeló. Por fin abrió los ojos y se obligó a mirar hacia arriba. Todavía estaba en su cama, pero cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de que su almohada no era una almohada en absoluto, sino una persona. Quizás sería más apropiado decir su seno. De Lyanna, mejor dicho. Lady Stark se había aferrado a él como una lapa mientras dormía, envolviendo ambos brazos alrededor de su cintura mientras dormía, para acurrucarse mejor. Desafortunadamente, o afortunadamente, según el punto de vista de cada uno, eso dejó su cabeza apoyada contra su hombro y su rostro prácticamente enterrado en sus gloriosos valles. Lo cual era bastante cómodo considerando todas las cosas, pero no podía recordar cómo había llegado allí. Ella había estado profundamente dormida cuando él se había caído en la cama. Cuando se había aferrado a él. Pero no terminó allí. Alguien suspiró soñoliento detrás de él y sus ojos se abrieron de par en par en un momento de espectacular confusión al darse cuenta de que alguien estaba detrás de él, aplastando sus propios pechos contra su ancha espalda. Un brazo bronceado se envolvió casi perezosamente alrededor de su pecho y después de un momento reconoció a su dueño. Elia. La princesa Martell murmuró algo en sus hombros y se acurrucó más cerca, acariciando su columna con la nariz. Él intentó soltarse, pero le resultó imposible. Ella lo tenía inmovilizado de una manera imposible. Apretado entre Lyanna y Elia, que dormían, no pudo hacer nada más que suspirar. Estaban los dos, vestidos únicamente con sus camisones. Ninguno de los dos llevaba ropa debajo. Podía decirlo, dada la fuerza con la que estaban apretados contra él. Atención.
Naruto se permitió un único momento de incredulidad, confusión y resignación mientras se recostaba. No había forma de que pudiera salir ileso de esto. Olvídese de moverse, no estaba seguro de poder darse la vuelta de nuevo sin despertarlos. A menos que... Mimería, susurró su nombre en voz baja. ¿Estás ahí? Alguien se movió en su visión periférica. Una niña está aquí. Tardíamente, se dio cuenta de que ella estaba sentada al pie de la cama, con las piernas cruzadas debajo de ella, mientras los observaba a los tres. Por un fugaz momento, temió que pudiera estar celosa, o peor aún, que fuera directamente asesina. Al final, no tenía por qué haberse preocupado tanto. Su sonrisa era excesivamente presuntuosa. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda sacarme de aquí? Ella sacudió la cabeza. Un hombre ha hecho su cama y un hombre debe dormir en ella. Traidor. Su sombra jurada no se movió. Lady Elia se preocupa por tu bienestar. Ella es buena, leal y amable. Deberías recompensarla. Haz por ella lo que hiciste por mí. ¿Qué? Puso los ojos en blanco y resopló, golpearle los sesos. Sí. No puedes hablar en serio. Maestro, una muchacha es bastante seria. Sonriendo, la fuego oscuro se inclinó sobre la cama, le besó la mejilla, saltó del colchón y salió de la habitación. Mientras lo hacía, vio al perro que estaba de guardia en el pasillo. Sandor giró la cabeza y notó que Mimería se acercaba. Luego lo notó a él y vio la escena aparentemente sórdida que se desarrollaba en el interior. Su rostro curado se contrajo en una sonrisa burlona. ¡Qué afortunado! En realidad no era lo que parecía. Clegane. Susurró, molesto. ¿Un poco de ayuda? Ni lo sueñes, fue la respuesta inmediata. Me gustan mis partes donde están. Diviértete. Mimería se rió una vez, hizo un gesto con la mano y cerró la puerta, dejándolo encerrado. Escuchó una llave girar en la cerradura y maldijo en voz baja. Maldición. Por un lado, se alegraba de que ella fuera más independiente y pensara por sí misma. Por otro, realmente no estaba de humor para lidiar con eso en este momento. Podía lidiar con Liana hasta cierto punto, siempre y cuando su padre no descubriera que se acostaban juntos antes del matrimonio, pero Elia era la tentación encarnada. Ya estaba andando por el camino peligroso con Mimería, pero al menos en ese aspecto contaba con la aprobación tácita de Tiwin. Acostarse con una serpiente astuta encima de un lobo salvaje era buscarse problemas. Y eso sin hablar de Raella. En el momento en que se conocieron en persona, él supo que iban a pasar cosas. Cosas ruidosas. Cosas salvajes. Se sentía como si se estuviera asfixiando. Dirigiendo un barco que se hundía, remando el bote proverbial, achicando agua a medida que avanzaba, todo mientras intentaba llegar a una orilla distante que apenas podía ver. En ese momento, estuvo medio tentado de dejar que el maldito barco se hundiera y nadar hacia él. Está bien. Ya basta. Necesitaba levantarse y estaba cansado de andar de puntillas. De mala gana, se dio la vuelta y se alejó de Liana, enfrentó a Elia y le dio un golpecito en la mejilla. Para su crédito, la Martel se despertó rápidamente. Sus brillantes ojos se abrieron, parpadearon una vez, lo miraron y luego se arrugaron mientras sonreía. Una mano se acercó para acariciarle la mejilla, acariciándolo con ternura. Buenos días, mi león. Las palabras hicieron que su corazón se encogiera, aunque solo fuera porque él no era suyo. Sinceramente, él no sabía qué veía ella en él. Tienes que dejar de hacer esto, Elia. ¿Lo hago? Estiró ambos brazos por encima de la cabeza, disfrutando de la forma en que él la miraba. Parece que te gusta mucho. Agarró uno de los brazos y lo sostuvo entre ellos como una especie de barrera rudimentaria. Vas a comenzar algo para lo que no estás preparado. ¿Y qué hay de ti? Se inclinó y apoyó la mano en su clavícula. Puedes acostarte con Liana, pero estás soñando con cierta reina dragón. La sorpresa lo sacudió. Por un momento se resistió, rompiendo brevemente su fachada cuidadosamente elaborada. ¿Cómo lo supiste? Ella sonrió. Has dicho su nombre en sueños muchas veces. Yo estaba despierta para oírlo. Liana no. Y eso fue todo lo que compartió por ahora. No estaban listos para saber la verdad todavía. Ese era un tema para otro día. A mí no me importa, Elia se acercó, trayendo consigo el cálido aroma de lanza del sol. Puede que ella tenga tus sueños, pero nosotros tendremos tu corazón, frunció el ceño. ¿Nosotros? Los brazos de Liana, que todavía lo rodeaban con la mano, se apretaron bruscamente. Su barbilla cayó sobre su hombro desde atrás y, tardíamente, se dio cuenta de que su rostro estaba rojo como rosas. 7 tonos de escarlata, en realidad.
Ella murmuró un buen día en su cuello y, casi sin que se lo pidiera, sintió una oleada de calor que lo recorrió. No solo por el cuerpo de ella presionado contra el suyo, eso seguramente era parte de ello, sino por algo más. Oh. Estaba despierta. ¿Cuánto tiempo había estado? Al final, la respuesta le fue arrebatada. Liana le besó la mejilla. En el mismo momento, Elia cantó y lo besó directamente en los labios. Abrió los ojos de par en par y se reclinó, dándose cuenta de lo que había pasado. ¿Qué demonios me perdí mientras dormía? Muchas cosas. La princesa de Sumpsear le pellizcó la mejilla. Lady Liana y yo hemos llegado a un entendimiento. No me importa ser una amante, siempre y cuando pueda tenerte. Diablos. Me conformaré con ser tu amante. O tu consorte. Se encogió de hombros casi como si se le hubiera ocurrido después. Cualquier término que prefieras. Él lo dijo así. ¿Por qué yo? ¿Por qué te amo, tonto? Echó la cabeza hacia atrás y volvió a echarse el pelo oscuro sobre los hombros. No hay otro hombre al que quiera. Eres tú ninguno. Sin ti moriré sola, sin que me lloren, sin que nadie más que mi familia me quiera. ¿Es eso lo que quieres? No, pero... Trató de estirar el cuello hacia atrás, pero Liana no lo permitió. Se negó a dejar que la mirara y lo besó de nuevo, sus labios recorrieron la línea de su mandíbula, siguieron su cuello. Casi se soltó de ella en ese momento. Porque quería ver su rostro, tener una mejor idea de cómo se sentía ella con todo esto. Mi nombre debería ser el único que digas en sueños, Nathaniel, dijo ella enfurruñada, presionando su rostro contra su cuello. Primero Nimería, ahora ella, no es justo. ¿Acaso no soy suficiente para ti? Su rostro estaba húmedo. Él sintió sus lágrimas. La presencia de Kurama irrumpió abruptamente en su mente desde los jardines de piedra que se encontraban debajo y lo golpeó. Fuerte. Arregla esto. Ahora. Naruto dejó escapar un suspiro. Espera, ¿no es eso? Te dejaré tener a Elia, susurró Liana. Así que, por favor, no huyas con ella. Él puso fin a esa situación de inmediato y se giró en sus brazos para tomarla del rostro y mirarla de frente. No voy a correr a ningún lado, lo prometo. Sus labios temblaron. Júralo. Lo juro, apretó su frente contra la de ella. Bueno, quizá a la antigua valiría en algún momento, pero si lo hago, lo haré solo. Lo sabrás con meses de antelación. Liana se resistió. ¿Por qué querrías ir allí? Razones. Ella le dio una palmada en el pecho. Nathaniel. La abrazó. Te las contaré algún día, pero por ahora tendrás que confiar en mí. Ella se inclinó hacia él. Confío en ti. Solo, él inclinó la cabeza. Solo. Ella tembló en sus brazos. No dejes que Raegar me lleve. Maldita sea. Su padre debió haber mencionado al príncipe en algún momento. Esperaba ahorrarle ese dolor. Parecía que el dragón había salido de esa bolsa. No lo haré. Colocó una mano bajo su barbilla, levantó su mirada y la besó suavemente antes de apartarse. Si te pone la mano encima, la mano se desprende. Ella se rió débilmente ante sus palabras y lo besó de nuevo, sus labios se detuvieron por un momento. Te haré cumplir eso. Esa fue una promesa que cumpliría. Elia lo abrazó por detrás antes de que pudiera pensar más en el asunto, acariciando su cuello con cariño. ¡Qué palabras tan atrevidas! Sin duda no te falta ambición, pero creo que ya basta de hablar, ¿no? Centrémonos en cosas más agradables, sintió, en lugar de ver, que ella miraba más allá de él, con una mirada escrutadora. A menos que Lady Stark lo haya reconsiderado. Liana hizo girar a Naruto antes de que pudiera pensar en reaccionar. El vestido de Elia le golpeó en la cara un momento después. Cuando levantó las manos para apartarlo, la mujer, ahora desnuda, le agarró las muñecas y le llevó las palmas hasta sus pechos, permitiéndole que los ahuecara, los sujetara y los amasara al máximo. Sus manos lo traicionaron rápidamente. Malditos dedos que agarraban. En cuestión de segundos, la princesa Martel jadeó de felicidad. Sí, así es. Mientras ella jugaba con ella, sintió que las manos de Liana se deslizaban por sus caderas, encontraban sus pantalones y tiraban de ellos. Trató de mirar hacia atrás, pero la encontró también desnuda. Sus labios atraparon los suyos en un beso abrasador que borró cualquier esperanza de resistencia. Se inclinó hacia ella sin pensarlo dos veces, pero en el momento en que lo hizo, sintió los ágiles dedos de Elia bailando sobre sus cicatrices, tentándolo, provocándolo. Liana, que no quería quedarse atrás, tomó su mano derecha y la guió hacia abajo, pasando por sus caderas, con determinación, instándolo a seguir adelante. La risa de Elia resonó en sus oídos, oscura y embriagadora, prometiendo el mayor de los placeres.
Entusiasta, ¿no? Ciertamente no le falta pasión. Así hablando, se deslizó hasta su regazo como su tocaya y se plantó allí, con las piernas abiertas a ambos lados. Tranquilos, ahora, canturreó, lamiéndose los labios. No queremos despertar a los sirvientes. Inclinando la cabeza hacia atrás, con una sonrisa en el rostro, comenzó a montarlo hasta el olvido. Para ser justos, en ese momento, felizmente dejó que Lyanna y Elia lo atacaran. No salieron de la habitación durante 3 horas. Ahora que había descansado, tenía que enfrentarse a Cersei. Era inevitable, lo sabía. No tiene sentido posponerlo. Para ser justos, su hermana no intentó esconderse. La encontró en el jardín de piedra con un vestido rojo y agarrando algo contra su pecho. Cuando se giró para mirarlo, supo que las palabras de Tywin, y las de cierto Greyjoy asqueroso al que necesitaba visitar, sonaban ciertas. Porque ella lo estaba sosteniendo. Un huevo de dragón. Otro más. No pudo contener el grito. ¿Dónde encontró Eurin esa cosa? ¿Dónde estaba escondida? Cersei sujetó con fuerza el objeto de escamas azules y lo apretó contra su pecho, con expresión avergonzada. Todo vale en el amor y en la guerra. Naruto se dio una palmada en la cara con un golpe audible. Cersei, no, Cersei, ¿sí? Extendió una mano. Dámela aquí. Ahora. Ella retrocedió rápidamente. ¿Por qué? Para que puedas incubarlo. Una alarma sonó en su cabeza. Para que pueda mantenerlo a salvo. Ya sabes que esas cosas son peligrosas. Su hermana mayor dio otro paso atrás. No. Él la siguió a grandes zancadas. No estaba preguntando. Dije que no. Le gritó, sobresaltándolo con su repentina vehemencia. Me he esforzado tanto y he llegado tan lejos. He hecho todo lo posible por ser buena y hacer lo correcto, incluso cuando me duele. Pero siempre eres tú, ¿no es así, Nathaniel? Eres tú el que me hace daño. Disminuyó el paso y se detuvo. ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. El veneno en su voz lo horrorizó. Sé lo que hicieron los 3. Él hizo una mueca. Te miro ahora y me duele el corazón. Se llevó una mano al pecho. Me duele el pecho. Cuando te veo con otra mujer, quiero estrangularlas, sacarles los ojos y dárselas de comer a los cuervos. Algo oscuro y feo cruzó por su rostro, que aplastó rápidamente mientras se alejaba de él para ocultar su rostro. Pero no puedo hacer eso. En contra de su mejor criterio, mordió el anzuelo. ¿Y por qué? Porque lo prometí. Se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Porque lo juré. Lo juré, lo juré, lo juré. Y ahora que finalmente tengo algo propio, ¿quieres quitármelo también? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? No he sido una buena hermana. Me esforcé tanto y llegué tan lejos, pero al final, ni siquiera importa, y duele. Ahora ella lloraba abiertamente, temblando donde él estaba. ¿Por qué siempre me lastimas, Nathaniel? Podía sentir el juicio silencioso de Shukaku y Kurama mientras observaban desde las sombras y vacilaban. No sabía cómo reaccionar ante esto, y mucho menos cómo tratarla en ese momento. Ella estaba agarrando el huevo cerca de sus pechos, pero su preocupación no era por eso, sino por su propio estado mental. Cersei levantó una mano lentamente para calmarla y se atrevió a dar un paso hacia adelante. Cálmate. No. Respondió ella con brusquedad. Estoy cansada de estar tranquila. Quiero que me mires. Quiero. El huevo estalló de repente en sus manos, se abrió de golpe y la cubrió de fragmentos. Ella jadeó, pero ya era demasiado tarde. Algo emergió. Un pequeño gusano azul, chillando enojado hacia ambos. En serio, ustedes dos. Qué ruidosos. Naruto se congeló, con los ojos muy abiertos. Eso fue. Lo fue. Tenía 2 colas. Matabai. El mundo entero contuvo la respiración. Cersei no se atrevió a moverse. Naruto se resistió. Achú. Matatabi estornudó de repente. Fue eso lo que finalmente rompió el cuadro entre ellos. Acunada entre las manos de Cersei como estaba, la acción repentina desequilibró a la pequeña, obligando a su hermana a tambalearse hacia adelante y atraparla para que no se cayera de sus manos y se lastimara. Por desgracia, eso lo hizo lanzarse a su encuentro por si acaso dejaba caer a la pobre criatura, lo que hizo que el rostro de su hermana se volviera de un rojo cereza brillante, que ella distrajo al concentrarse en la cría en sus manos. Tranquila, tranquila, querida, canturreó Cersei suavemente, apretando al renacido Bihulu contra su pecho. ¿Estás bien? Sí, lo soy. La cría chasqueó las mandíbulas y emitió un chirrido furioso. No, gracias a ti. Hubiera preferido dormir 1 década o 2 más, pero no, tenías que despertarme. Naruto resopló. Típico gato perezoso, con ganas de dormir.
Matatabi lo oyó y se volvió hacia él, con sus ojos desparejados brillando como una hoguera. ¿Y tú? No creas que he olvidado tu papel en esto. No pudiste morir en paz, ¿verdad? Intentó agitar las alas, pero todavía estaba demasiado débil para reunir los músculos necesarios y, en cambio, logró lanzar una columna de humo furiosa. Tuviste que arrastrarnos a los 9 contigo a esta reencarnación tuya. Espero que seas feliz. Cersei sollozó. Ahora la has ofendido. Naruto frunció el ceño y dijo, ¿cómo sabes que es una niña? Matatabi soltó un bufido. Harías bien en retractarte de esa declaración, ¿ves? Cersei se pavoneó y apartó la mirada. Una dama siempre lo sabe, Nathaniel. Genial, ahora estaba de mal humor. Sage lo salvó de su hermana. No creía que alguna vez la entendería. Pensándolo bien, Lyanna y Elia también lo habían desconcertado últimamente, y Nymeria antes de eso. Raella, al menos, tenía algo de sentido. Tuvo mucho tiempo para sondearla, primero a través de cartas, luego en sueños y más. Ella quería libertad y había dejado muy claras sus intenciones con el tiempo. No iba y lo sorprendía como las otras chicas. No dispuesto a pensar en esos asuntos, volvió la mirada hacia Matatabi, todavía acurrucada en los brazos de Cersei y sin muchas ganas de irse pronto. En términos de apariencia, era una bestia diferente en comparación con Shukaku y Kurama. Tenía abundantes escamas de un intenso color azul sobre negro, pero su rostro tenía unas extrañas patillas, prácticamente felinas, con 2 ojos brillantes desparejados de color dorado y verde. Por supuesto, también tenía 2 colas escamadas, porque, por supuesto, las había. Al universo le encantaba burlarse de él en estos días, ¿no? Tyrion estaría encantado de conocer a otro dragón. Sin duda, arrastraría a la hermana pequeña del perro hasta allí para que los conociera. ¿Cómo se llamaba? Selene, ¿no? Tendría que hablar con Tywin para asegurar un combate entre esos dos. Shukaku y Kurama se acercaron a él cuando él no estaba mirando. Bueno, el primero se arrastró, sin confiar aún en sus alas, mientras que el segundo voló, aterrizando con precisión sobre el hombro de su hermana para tener una mejor vista. Cersei hizo una mueca cuando sus garras se clavaron en ella, sin sacarle sangre pero aún así doliendo, pero no protestó cuando él enroscó sus 9 colas escamosas alrededor de su brazo para mantener el equilibrio y se inclinó para ver a la cría recién nacida. Bueno. Miren quién se unió a la fiesta. Matatabi estiró su corto cuello hacia arriba para mirarlo con furia. Kurama. Supongo que era demasiado esperar que no estuvieras aquí. ¿Y ese es Shukaku? Lanzó una mirada siniestra al suelo de la caverna, donde el dragón más pálido estaba sentado indulgentemente a los pies de Cersei. Eres incluso más patético como dragón que como bestia con cola. El ex Tanuki se alzó sobre sus patas traseras y emitió un ruido agudo y estrangulado. Ella lo miró con desdén, tan satisfecha como su tocayo. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Te quemaré, maldita bola de pelo. Kurama lo reprendió. Vamos, no te metas con ella solo porque es más pequeña que nosotros. Por supuesto, Naruto podía oír cada palabra. Para Cersei, las palabras que decía eran el chirrido inofensivo de crías de dragón. Inofensivas tal vez. Pero sus garras eran largas y sus dientes terriblemente afilados. Tuvo una visión alarmante de ambos mientras se atacaban el uno al otro. Se quedó absolutamente congelada donde estaba, atrapada entre los 3. Imprudente, no suicida. Es bueno saberlo. Entonces, 3 dragones, ahora. Genial. ¿Quién era el siguiente? ¿El Isobu de 3 colas? ¿El de 4 colas? Son Goku era un nombre genial, y no quería llamar así a un dragón mono de 4 colas. Ah, pero Cersei le había dirigido una mirada suplicante y sería mejor que la rescatara. Ella quería quedarse con Matatabi, por supuesto. Chasqueando la lengua, extendió su brazo derecho. Kurama aceptó casi de inmediato la invitación tal como era. De un solo salto, saltó del hombro de Cersei, batió las alas una vez para mantener el equilibrio y aterrizó sobre su extremidad extendida y acolchada con cuero con una rapidez notable. Se estabilizó con sus muchas colas, metió las alas y se acomodó suavemente contra sus hombros, enroscándose a su alrededor como una bufanda de escamas. Casi había crecido demasiado para eso. Shukaku necesitaba un empujón de su bota, pero como nunca se quedaba atrás, escaló su pierna rápidamente, trepó sobre Kurama y se colocó encima de sus cabellos dorados. Naruto levantó un ojo y lo miró con enojo. Si te alivias ahí arriba, acabaré contigo. Tranquilo, no voy a hacer ninguna estupidez, jefe. No me mires, se burló Matatabi. Me siento muy cómoda teniendo a este humano para mí sola.
Cersei se maravilló al verlo, todavía agarrando al pequeño dragón azul en sus brazos. Eres bastante bueno con ellos, ¿no? Realmente lo era. Y aún así, no podía soportarlo. El asombro en sus ojos, el orgullo, ese anhelo silencioso y no expresado. Bueno, ya no era algo que no se dijera, supuso. No después de ese último arrebato. Naruto apartó la mirada de ella, incapaz de sostener su mirada. Ella hizo un ruido de dolor detrás de él. Nathaniel, no te odio, la oyó inhalar con fuerza mientras pronunciaba esas palabras, pero continuó antes de que ella pudiera intervenir. Simplemente no sé qué hacer contigo. Y no lo hizo. No le tenía miedo a Cersei y, desde luego, no se dejaba vencer por ella, a pesar de que era mayor que él, físicamente hablando. Ella lo confundía muchísimo. O tal vez ella era la que estaba confundida aquí. En ausencia de las visitas de Roberta Casterly Rock y con todos tan terriblemente ocupados lidiando con los Greyjoy, no había nadie con quien pudiera realmente conectarse. Tyrion era mucho más joven que ella y no entendía, mientras que sabía que su madre y su padre nunca lo aprobarían. Cersei no lo amaba así, pensó. No podía. Su hermana estaba, un poco desorientada en ese momento. Sí, eso era todo, se dijo a sí mismo. Ella se estaba volviendo loca. Robert sería bueno para ella, seguramente. Mejor de lo que jamás sería. Bien. Kurama le mordió la oreja, sobresaltándolo terriblemente. Oye. Miró a su compañero con enojo, solo para recibir una mirada de enojo a cambio. ¿Por qué me mordiste? Un ala le golpeó la cara, golpeándolo por si acaso. Sabes muy bien por qué. Shukaku dejó escapar un suspiro de fastidio. Es terrible en esto, ¿no? Matatabi rió entre dientes en los brazos de Cersei. En verdad, él es, fuera. Agitó las manos furiosamente, lo que provocó que Kurama agarrara a Shukaku y se escapara y volviera al árbol. Después de un momento, escuchó el tintineo revelador de las garras sobre la piedra, lo que sugería que Matatabi se había escabullido de los brazos de Cersei para unirse a sus hermanos, lo que a su vez lo hizo gruñir de nuevo. Bien, déjenme que me ocupe de ella. Traidores, todos ustedes. El silencio se extendió por el jardín de piedra. Aún así, no se atrevió a darse la vuelta. Cersei hipo. Fue ese triste y pequeño sonido lo que lo desmoronó. Se encontró girando casi sin darse cuenta, solo para encontrarse clavado en el suelo por las lágrimas en los ojos de ella. Ella no había hecho el más mínimo movimiento hacia él. Por el contrario, había dado varios pasos hacia atrás, quedando retorciéndose las manos ansiosamente frente a él. Dios mío, ella realmente estaba llorando. Llorando, incluso. Podía ver las lágrimas corriendo por su rostro, claras como el día. ¿Por qué llorar por él? No merecía sus lágrimas. ¿De verdad le importaba tanto? ¿Por qué? Apretó los dientes, en un tono de incredulidad silenciosa. ¿Por qué yo? Ya lo sabes, se atrevió a dar un paso adelante. ¿Por qué yo? No lo digas, dijo mordiéndose la última palabra. ¿Por qué no? Alzó los brazos en un extraño ataque de ira. Aquí abajo no hay nadie que nos escuche. Nadie, excepto los dragones, en cualquier caso. Kurama gorjeó enojado desde su posición en el árbol. Para nuestro eterno disgusto. Naruto se habría reído si no se sintiera tan miserable en ese momento. En lugar de eso, se dio una palmada en la cara. No le causaba ningún placer. No disfrutaba de hacer pasar a Cersei por ese dolor más de lo que lo disfrutaba él mismo. Pero no veía otro camino a seguir. No había, como decía el dicho, otra salida que atravesarla. En pocas palabras, no sabía cómo responder sin destrozarle el corazón. Esta era su hermana. Una joven hermosa, sí, eso no podía negarlo, pero era su propia carne y sangre, por el amor de Dios. Hermana, hermana, hermana. Según todos los derechos y tradiciones, estaba mal. Los Targaryen casaron a hermano y hermana durante cientos de años. Se podría argumentar eso, sin duda. Pero ya no eran Targaryen, ¿no? Tal vez compartieran sangre lejana con ellos, las genealogías eran extrañas y todo era posible, no había forma de saber cuánto tiempo se remontaban los linajes desde la época de Aegon, pero la excusa sonaba hueca, incluso para sus propios oídos. Pero necesitaban tener esa conversación, de una forma u otra. Debían hacerlo. De lo contrario, las cosas se agravarían y se pudrirían entre ellos aún más de lo que ya lo estaban. Cersei sollozó y apretó los labios. No me arrepiento de haberte amado. Claramente no, suspiró. Ella lo miró con enojo. ¿Crees que esto es un juego, Nathaniel? ¿Todo esto es una broma para ti? ¿Mi dolor te divierte tanto? No, eligió sus palabras con cautela, sin querer provocarla más. Bien.
Di lo que quieras. Terminemos con esto. Sus ojos no se iluminaron como él pensó que lo harían. Si acaso, sus palabras parecieron entristecerla. He intentado ser tan dura para ser buena por ti, para contenerme. Se aferró a sus brazos y se abrazó a sí misma, obligándolo a apartar la mirada mientras el movimiento acentuaba su pecho. Pensé que podía manejarlo. Que podía estar callada, hacerme a un lado, soportar el silencio por ti. Pero no puedo. Sus ojos verdes se alzaron, rebosantes de agonía. Quiero cumplir mi promesa. Tengo que cumplir mi promesa. Pero todos ustedes siguen adelante sin mí. Y tú, ya hablé contigo una vez y no has dicho ni una palabra al respecto desde entonces. ¿Qué voy a hacer con eso? Él extendió la mano hacia ella. Cersei, déjame hablar. Le espetó. Dijiste que podía. Cruzó ambos brazos delante de su pecho y se mantuvo firme, dándole permiso. ¿Qué voy a hacer? Le gritó con los ojos muy abiertos. Simplemente callarme y tomarlo. Jaime está en la Guardia Real, Tyrion está enamorado de esa chica Clegane y tú, se dio la vuelta y se llevó la mano a la cara. Te están alejando de mí. Si no a la chica Stark, entonces a esa víbora. No eres mía, nunca fuiste mía. Y pronto ni siquiera podré ver tu rostro. El aire entre ellos estaba cargado. Podía sentir una chispa flotando en el aire, como electricidad. HMMM. En Poniente no había eso. Otra cosa que mejorar. Estaba tratando de distraerse otra vez, ¿no? Podía decírselo. No era su hermano, en realidad no. Tal vez de sangre y carne, pero no de alma. Quienquiera que fuera Nathaniel, lo había usurpado en el momento en que reencarnó en este mundo. No es que ella lo creyera nunca. Ninguno de ellos lo haría. Todavía no. Raya era la única excepción a la regla, con Nymeria entendiéndola en menor medida, pero Cersei. Decirle eso podría destrozarla. Tantos secretos. Tantos platos dando vueltas. Sigue remando tu bote, sacando agua a medida que avanzas, antes de hundirte. Tenía que seguir actuando, porque fallar era fracasar, y fracasar era condenarlos a todos. ¿Dónde encajaba Cersei en todo esto? ¿Dónde podía encajar? ¿Dónde debía encajar? Puedes hablar ahora, si lo deseas. Le concedió una pequeña sonrisa triste y suave. Lo siento por haberte hablado bruscamente. Lo estoy arruinando todo, ¿no? Esto es feo de mi parte, francamente espantoso, en verdad. No eres fea, respondió él, sorprendiéndola tanto como a él mismo. Eres hermosa, pero también eres mi hermana. Sus ojos se iluminaron ante eso. Entonces, si no fuera tu hermana, ¿esto no sería un problema? Una expresión curiosa, pero que merecía una respuesta. No. Ella estaba tramando algo. ¿Pero qué exactamente? Está bien, respiró profundamente, exhaló y pareció sacar algo de fuerza de ello. Bien, asintió con la cabeza mientras repetía lo que había dicho. Es bastante bueno saberlo. De verdad que lo es. No sabes lo mucho que significa eso para mí. Si te hace sentir mejor, hace ya bastante tiempo que no te veo como a mi hermano. ¿Por qué tenía la clara sensación de que faltaba algo? No quiero presionarte ni ser demasiado fuerte, dijo ella, todavía balbuceando, tropezando con las palabras. No quiero ser demasiado para ti ni rechazarte. ¿Qué podía decir a eso? ¿Qué podía decir? Lyanna y Elia podrían tener problemas si te entrometes. Hablaré con ellos y conseguiré su permiso, lo prometo, balbuceaba ahora, con la mano sobre el corazón, ansiosa por complacer. Lo juro por los dioses antiguos y los nuevos, no te robaré de sus manos. Ahí se fue otra de sus preocupaciones. Ella estaba haciendo un buen trabajo desmantelándolas. ¿Pero qué pasa con? Si estás preocupada por mamá y papá, no lo estés. No se enterarán de esto. Tendré cuidado, lo juro. Maldita sea. Lo había dicho antes de que él pudiera hacerlo. ... Se le llenaron los ojos de lágrimas. Di algo, Nathaniel. Por favor. No me mires así. Cuando no respondió de inmediato, Cersei se atrevió a dar un paso adelante. Luego otro. Y un tercero. Se mantuvo firme y no se movió. Huir no le serviría de nada, ahora se daba cuenta de eso. Lo mejor era afrontar esto de frente, de una forma u otra. Incluso si no estaba completamente seguro de cuál sería el resultado. Dejó que Cersei se acercara tanto como se atreviera, luego se acercó aún más, hasta que la miró fijamente, esperando su siguiente súplica. Su lengua lo traicionó. El chico Baratheon está interesado en ti, Robert. Cersei parpadeó una vez, brevemente sorprendida antes de negar con la cabeza. No quiero a Robert.
No de la manera en que te quiero a ti. Le tocó la mejilla con una mano. Seré lo que tú quieras que sea. Mientras sea tuya. Tu ama, tu sirvienta, tu esclava. Él la agarró por la muñeca. No te llames así. No eres una esclava. Entonces, ¿qué soy yo para ti? Le dio un golpe en el brazo, lo que le hizo gruñir. Cuando él no respondió, le golpeó el pecho con el puño cerrado, 1, 2, 3 veces, agitándolo sin éxito como si fuera las paredes del jardín de piedra. Estoy enojada, cansada e inquieta y, a veces siento que me estoy volviendo loca. Desearía que me persiguieras, o que intentaras abrazarme, por una vez, desearía que simplemente dijeras. Él le puso un dedo sobre los labios y la interrumpió. Te amo, ¿sabes? Cersei hizo una pausa, con una esperanza desesperada brillando en sus ojos llorosos. ¿En serio? La atrajo hacia sus brazos, le presionó la cabeza contra su pecho y apoyó la barbilla sobre la de ella, abrazándola fuerte. Pero no de la manera que quieres. Ella se acurrucó contra él con un gemido, rodeándole la cintura con los brazos. A veces odio haberme enamorado de ti, sus palabras de enojo fueron amortiguadas por la armadura de su corazón. Lo sé. El odio era un viejo amigo al que se había acostumbrado demasiado. ¿Podrías intentarlo? Lo miró, intentando una última táctica. ¿Solo una vez? Frunció el ceño. No deberíamos. Entonces, solo un beso. Ya habían superado la ira y estaban en la etapa de negociación. Por favor. Eso es todo lo que pido. Si honestamente no sientes nada, entonces podemos parar. Era un desafío. Dar marcha atrás ahora equivaldría a admitir debilidad. Ella lo sabía. Él también. Sin embargo, no había arrogancia en sus ojos, ni crueldad, ni exigencia, nada de la arrogancia furiosa que alguna vez había esperado de ella. Solo una súplica silenciosa para que la abrazara. Para que la amara. Para que la adorara. Para que fuera feliz. ¿Qué pasaría si él le negara esto? ¿Se convertiría en un enemigo? ¿O algo peor? Sus manos se cerraron en puños sobre su túnica mientras luchaba por contener un sollozo. Me casaré con Robert si no sientes nada, te lo prometo. Nunca volveré a interponerme en tu camino. Haré todo lo que me pidas. ¿Solo puedo tener esto? Su hermana plantó ambas manos sobre su pecho, se puso de puntillas, se inclinó y presionó suavemente sus labios contra los de él. La abrazó por un momento, pensando, esperando que algo se encendiera. Cualquier cosa. En cuanto a los besos, fueron sorprendentemente suaves y griega. Oh querido. Algún tiempo después, Naruto se tambaleó hacia las celdas, con los labios todavía hormigueando. Esto estaba mal. Él lo sabía. Debería haberlo sabido mejor, francamente. Y sin embargo, me había sentido bastante agradable. ¡No! Concéntrate. Mal Naruto. Sacudió la cabeza con fuerza y arrojó esos pensamientos de nuevo a la oscuridad, donde pertenecían. Podría ocuparse de los asuntos familiares más tarde y resolver esto. Por ahora, había trabajo que hacer. Cersei prácticamente había huido escaleras arriba en busca de Lyanna y Elia. No él. Él se fue abajo, hacia la oscuridad. Alargó el paso en un intento de escapar de sus pensamientos, devorando la distancia que lo separaba de su destino, subiendo las escaleras a la vez en su prisa por llegar a las mazmorras. Para ser justos, Casterly Rock tenía muy pocas de ellas y aún menos necesidad de ellas en estos días. La mayoría de los prisioneros eran arrojados al asiento para ahogarse o simplemente decapitados. Los Lannister pagaban sus deudas, pero no mantenían prisioneros. No, a menos que tuvieran necesidad de ellos. Euron se consideraba un monstruo inteligente. Al hacerse indispensable, buscó unirse a la causa Lannister, probablemente traicionándolos más tarde. Naruto conocía a su tipo. El hombre era un aprovechado. Euron ya estaba condenado, solo que aún no se había dado cuenta. Pobre bastardo. En poco tiempo encontró una puerta sellada y custodiada por no menos de 5 hombres, cada uno de los cuales saludó al verlo. Lord Lannister, el más alto de ellos, se dio un puñetazo en el peto. Te estábamos esperando. Ladeó la cabeza. Entonces el prisionero está ahí. Un rápido asentimiento. Lo es. Déjanos y espérame en la entrada. Nadie entra ni sale. ¿Entendido? Obedecieron sin rechistar, subiendo las escaleras a grandes zancadas. Eso lo entristeció un poco. Los buenos soldados seguían las órdenes, y eso estaba bien en su mayor parte, pero apreciaría a unos cuantos más como Clegane, hombres que pudieran pensar por sí mismos. Otro asunto para más adelante, supuso. Tomándose un momento para recomponerse, exhaló una vez, endureció su rostro en una fría máscara de arrogancia Lannister y abrió la puerta.
Estaba preparado para un ataque. Pero este nunca ocurrió. En cambio, la risa lo saludó. Euron Greyjoy lo esperaba al otro lado de la habitación, encadenado a la pared. Sus brazos y piernas también estaban atados, tensos y apenas flojos. Bien. No querían correr ningún riesgo con él. El cautivo inclinó la cabeza hacia la derecha y le dedicó una sonrisa gris. ¿El príncipe viene a visitarme? Naruto parpadeó. No soy un príncipe. Todavía no, replicó el asaltante. Pero lo serás. Tenía una forma extraña de hablar. No estaba seguro de que le gustara. ¿Qué quieres? Euron se rió entre dientes, con una risa seca y áspera. Para empezar, estaría bien algo de comida y agua. Me encargaré de que consigas algo después de nuestra charla. Ahora hablemos. Con un suspiro entrecortado, el Kraken levantó la mirada para observarlo. Ya le dije a tu hermana lo que quiero. Servir al bando ganador. ¿Y de qué lado está ese? Preguntó. ¿No es obvio? Euron sacudió sus esposas, en la medida en que se lo permitían. Tuyo. ¿Y después? No me preocupa el después todavía. Eres muy listo. Estoy seguro de que puedes resolverlo. Maldito cabrón descarado. Se volvió hacia la puerta. Veamos si algunas herramientas pueden aflojarte la lengua. Puedes torturarme si quieres, dijo la voz de Euron por encima de su hombro. No hablaré. Eso te lo aseguro. Su voz sonaba sincera. Sorprendente. ¿No eran todos los Greyjoy unos cobardes inmundos? ¿Nervios de acero, eh? Se dio la vuelta para mirarlo de frente, con las manos entrelazadas tras la espalda. Descubrirás que el acero se puede romper. Tal vez. Pero yo estoy hecho de un material más fuerte. El hombre sacó la lengua, revelando brevemente una extraña marca negra tatuada allí. Por supuesto, saqué el martillo y las tenazas. Veamos qué sucede. Por un momento, Naruto recordó lo que Danzo le había hecho a Sai, pero no, la marca era diferente, tallada en líneas sobrenaturales que no podía comprender. ¿Qué es eso? Euron cerró la boca, pero solo por un momento. No eres el único que sabe un poco de magia. No hablaré. Todo el mundo habla tarde o temprano. Yo no, dijo, y permaneció tranquilo, imperturbable incluso ante el dolor. Todo lo que pueda o no pueda saber, morirá conmigo. ¿Estás dispuesta a correr ese riesgo? Después de todo, ¿te gustan tanto esos huevos? Sus palabras se convirtieron en un gorgoteo sobresaltado cuando Naruto lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. Ten cuidado, su voz se redujo a un zumbido bajo. Necesito la información que tienes, no el resto de tu ser. No tengo reparos en quitarte tus extremidades. Veremos qué tan útil eres, entonces. Ja, dijo su prisionera con desdén. Te ofrecería una hermana, pero no tengo ninguna. Naruto lo golpeó nuevamente, rompiéndole la nariz. Toqué una fibra sensible, ¿verdad? Otro golpe de martillo le destrozó el rostro y le hizo caer un diente al suelo. Euron siguió riendo. ¿Eres violento, no? ¿Estás tan dispuesto a usar la fuerza cuando esa lengua de plata tuya falla? Se calmó con un suspiro, sonriéndole con los dientes ensangrentados. Hubieras sido un buen Greyjoy. Es una pena que hayas nacido león, no kraken. Algunos tienen toda la suerte. ¿Qué sabía él? Tal vez debería matarlo. Alto. Le espetó Euron antes de que pudiera asestarle el golpe mortal. Si mi vida se extingue, los huevos que tengo en mi poder serán destruidos. Me he encargado de ello. Sus palabras sonaban verdaderas. Estaba diciendo la verdad. Maldita sea. Eso no le impidió volver a golpearlo. No tengo ningún deseo de ser tu enemigo. Aunque estaba maltrecho y magullado, el señor Kraken conservaba su ruda dignidad. Solo quiero lo que es mío. Pronto tomarás la corona y mi objetivo es estar entre tus amigos cuando lo hagas. Mierda. Le dio un golpe en el estómago, quitándole el aire de los pulmones. El asaltante soltó una carcajada salvaje. Oh, puedes protestar y poner excusas, pero tarde o temprano te darás cuenta de que tengo razón. Los Targaryen son una especie en extinción, no merecen la magia, no merecen los dragones, no merecen vivir. Francamente, le estás haciendo un favor al mundo. ¿Quién mejor que tú para gobernar? Le dio una patada y le dislocó el hombro al hombre. Euron gruñó de dolor, pero siguió adelante. Piénsalo, tu padre no lo hará. Es demasiado viejo y no quiere la responsabilidad. Tu madre tampoco. Tu guardia real, hermano. No, no es para él la forma de ser de los reyes. Sería mucho más feliz con un caballero en la mano, jugando a ser caballero toda su vida. ¿Tu hermana? Tal vez.
Pero ambos sabemos que ella no tiene lo que se necesita para gobernar, por no hablar de tu no tan pequeño hermano. Un puñetazo le rompió la cabeza y le golpeó el costado. ¡Cuánta ira! Inclinó la cabeza hacia atrás, mostrando su garganta. ¡Cuánta rabia! ¿Quieres matarme? No. Puedo verlo en tus ojos. ¿Quieres destrozarme, hacerme hablar? Pero no puedes. No tienes nada con lo que obligarme. Pero está bien, te ayudaré de todos modos. Uy. Otro puñetazo fuerte hizo que su cabeza se tambaleara hacia un lado. Euron escupió sangre al suelo. Golpéame todo lo que quieras, no cambiará nada. He visto cómo termina esto. Contigo sentado en el trono de hierro. Lo que aún está por determinar es cómo llegarás allí. Naruto retrocedió. ¿Me estás diciendo que puedes ver el futuro? Vislumbres, fue la réplica. Si pudiera verlo todo, ¿por qué estaría aquí sometiéndome a tus tiernas misericordias? Bajó la mirada y se rió de su lamentable estado. Bueno, no tan tierno. Fuera lo viejo y dentro lo nuevo, digo yo. Uno de los grilletes se rompió de repente, rompiéndose como si fuera óxido quebradizo. Naruto giró en un instante y levantó el brazo para bloquear. Y aún así, Euron no atacó. Él simplemente permaneció allí colgando libremente, sonriendo como un loco. No te equivoques, estoy aquí porque quiero estarlo. Tú me ayudas y yo te ayudo. Le ofreció su mano en señal de amistad. ¿Tenemos un trato? Naruto lo miró como si fuera el tentáculo de un kraken. ¿Te das cuenta de que si te pasas un solo dedo del pie de la raya, tendré que matarte? Eso espero. Dijo el saqueador riendo. Mataría a cualquiera que se atreviera a traicionarme. Recuerda que alguna vez te contaré sobre mi tripulación. Mi nave se ganó el nombre de Silencio por una razón. Estaba haciendo un trato con el diablo, él lo sabía. Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿No decía ese dicho? Sin duda, podría matar a Euron si se produjera una pelea. Ninguna magia mística ni palabras retorcidas podrían impedirlo. Diablos. Mimeria probablemente podría derrotarlo. De no ser así, podría ahogar al hombre y salir a buscar los huevos por su cuenta. Pero si Euron realmente tenía dos. Veo que ya estás pensando en formas de matarme. Eso es lo divertido, ¿no? Euron sonrió. Vamos, Lannister, le dijo moviendo la palma de la mano. Estrecha mi mano. Disfrutemos de este bailecito mientras dure. Naruto exhaló pesadamente y extendió la mano. Se dieron la mano. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.